Ya estamos en comunicación telefónica con el profesor en Ciencias de la Educación y licenciado en Educación, Abel Fenoglio, para charlar sobre las EFAs, la creación de las EFAs en todo el país, o al menos en muchas provincias, estas escuelas de la familia agrícola, para conocer sus orígenes, para conocer cuál es el recorrido que han hecho y a cuántas familias en todo el país le han brindado una solución educativa para la formación de tantas generaciones. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, los saludan aquí desde la provincia de Misiones en Radio Lateral. ¿Cómo está? Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por la comunicación y buenos días a toda la audiencia misionera que me dicen que es abundante. Así es, sobre todo, muy interesados por conocer la importancia de esta creación. ¿Usted es uno de los creadores de las EFAs en el país? No, semejante halago. No, yo me incorporo al movimiento en la década del movimiento, así lo llamamos, después si da la oportunidad y se cree interesante lo podemos charlar de dónde viene la denominación, ¿no? Yo me incorporo a este movimiento pedagógico a mediados de los 90, pero bien. En Argentina está presente desde fines de los 60, 1968 precisamente. Claro, ¿no? Claro. Así que cuando me incorporó llevaba 20 y pico de años la experiencia en nuestro país. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se había cortado un poquitito, pero ahí lo escucho bien, Ah, sí, me parece. Bueno, no, les decía que aquí en Argentina los grandes precursores fueron un grupo de familias inquietas por el futuro de sus hijos, y sobre todo un par el obispado de Reconquista, que había sido recién creado, y sobre todo un par de franceses cultores de la propuesta, brillantes ambos, que habían visitado el país y se enamoraron de la posibilidad de impulsar acá este modelo de escuelas, que han sido Jean Charpentier y Maggie Faury de Charpentier, su esposa. Jean ha fallecido ya hace unos cuantos años, lamentablemente nos ha dejado, pero Maggie continúa con nosotros aquí en Reconquista con algunos problemitas de salud, pero dando ejemplo de compromiso y militancia social y pedagógica hasta las últimas fuerzas que le quedan. La verdad que es una historia que habría que rescatar en mayor medida. Así que cuando yo me incorporo... Sí. Le iba a decir que cuando estábamos... Creo que tiene el retorno muy alto, ¿puede ser? Puede ser. A ver, si se puede bajar. Claro, si se puede bajar. Así escuchamos sin ese rebote. Pero cuando estábamos preparando la nota y ya perfilándonos para poder lograr esta conversación con usted, uno de los intermediarios que me facilitaba el contacto con usted me decía, es un buen tema hablar de filosofía y pedagogía de la alternancia. Me tiró el título así y yo me quedé preocupado porque dijo, pero ojalá el profesor... ¿se nos complicó la comunicación? ¿Está ahí? Sí, parece que se corta un poco. Voy a tratar de moverme. Ajá. A ver si tenemos mejor señal. Bueno. Oigo todo entrecortado. Bueno. Si mejoramos un poco la comunicación, porque sobre todo el tema que me están proponiendo es el tema donde las palabras cuentan mucho, ¿verdad? Exacto. La filosofía se construye. Ajá. No hay problema. Busque una ubicación. A ver, ahí se lo escucha bien. ¿Estamos mejor? Sí, se lo escucha. ¿Estamos mejor? Sí, se lo escucha bien. Sin no moverse mucho porque esto, viste, del WhatsApp hace que se corte mucho. Sí. Le decía que la presentación de filosofía y pedagogía de la alternancia es como que, no comprendo mucho, pero usted nos puede ayudar a hacer una breve introducción a esta temática.
cómo no, con gusto. Mira, yo soy un apasionado, así que si me extiendo demasiado, voy a tratar de hacerlo sintético, si me extiendo demasiado, por favor, con toda confianza, me cortan, me interrumpen, ¿no? Me lo hacen saber. Sí. Mire, esta pedagogía, esta propuesta de escuela surge en Francia, a mediados de la década del 30, en una zona muy empobrecida de Francia, como resultado de una cuestión geoestratégica, pero también producto de una Primera Guerra Mundial en la que no se había recuperado sobre todo el campesinado, el avance de la revolución industrial que marginaba y expulsaba a la gente del medio rural. Estamos hablando de Francia, ¿no? Ujú. Por otro lado incorporaba mano de obra, esas mismas migraciones a las ciudades, en condiciones laborales, digamos que repudiables, ¿no? Con poca consideración humana, así como fuerza de trabajo puramente. Y bueno, en ese contexto la iglesia francesa, Francia, sobre todo el interior de Francia y la comunidad campesina siempre fue muy católica, había perdido mucha presencia ante el avance de las protestas y de las ideas revolucionarias, ¿no es cierto?, del marxismo, de los ácratas, de las organizaciones obreras en general que reclamaban por sus conquistas, que hoy nos parecen tan naturales como que decir 8 horas, ¿cómo vas a trabajar más, verdad? Bueno, entonces eso no existía. Y había hambrunas incluso por las expulsiones de campesinos, ¿no es cierto?, de su medio y la incapacidad de producir suficiente alimento para algunos y por otro la incapacidad de adquirirlo. Entonces habían surgido ya en Inglaterra, estaban surgiendo en la misma Francia movimientos cooperativistas, algunos de los cuales ni sabían que se llamaban así, ya que la cooperativa es con esto abrimos una puertita, ¿no es cierto? El ideal cooperativista está muy presente en el surgimiento y el espíritu de las EFAs. Y bueno, en este contexto la Iglesia alienta con un documento llamado Rerum Novarum que de alguna manera los fieles, o sea, que la Iglesia se acerca a los fieles, ¿verdad? Y hay un sacerdote francés que genera un movimiento que se va a llamar el Les Sillons, que significa extrañamente surco. Digo extrañamente porque está destinado u orientado fundamentalmente a los obreros industriales y sobre todo a la juventud. Bueno, rápidamente, ¿en qué consiste? Creaba grupos de debate y discusión donde, bueno, si bien se analizaban las cuestiones religiosas, había espacios crecientes para conversar sobre la situación social, económica, política, todo esto que yo intento narrarles tan rápidamente y que es mucho más complejo, ¿verdad? Y bueno, cuestión que este movimiento creció de una manera notable, inesperada por todos. La Iglesia había visto con buenos ojos en principio, como digo, su surgimiento y hasta lo felicitó al sacerdote que lo había generado por esto. Pero claro, esto de juntarse y debatir siempre genera algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo se comenzaba a discutir aún desde fundamentos religiosos el orden existente, ¿no? El orden político, económico, social. Entonces, en 1910, el mismo Papa Pío X, que había saludado el nacimiento de esta experiencia, lo condena con una dura carta apostólica, en la que, bueno, en un principio señala compartir los objetivos por los que fue creado este movimiento, pero después dice que llegaron a extremo de sostener que la democracia era el mejor de los gobiernos, ¿no? Y que la mejor de las sociedades era una sociedad donde no hubiese división de clase o donde no hubiese jerarquía. Lo cual atentaba, según la nota apostólica, contra el orden natural. Así que le dicen a este sacerdote: usted se dedica a política o se queda en la iglesia, pero las dos cosas juntas no. Bueno, él decide irse, va a ser uno de los fundadores de democracia cristiana en Francia, etcétera, etcétera. Pero el espíritu de Les Sillons queda. Y esa idea de reunirse en grupos y debatir y entender qué es lo que está pasando, qué le está pasando a la gente, cuáles son sus verdaderas causas y cómo se las puede enfrentar y de asociarse para hacerlo, ya es incontenible, porque además es incontenible también
el crecimiento del movimiento cooperativo. Poquito después del surgimiento de Le Sillon, hay otro sacerdote francés, esto lo cito por esto de la filosofía, ¿no? Emmanuel Mounier, católico, que comienza a desarrollar un conjunto de ideas. Él se niega a llamar los sistemas, dice que los sistemas encorsetan la verdad y la realidad, y por lo tanto no hay que construir sistemas, pero sí un conjunto de ideas que se distancia un tanto de la concepción tradicional, de la filosofía tradicional que sostiene la teología católica, ¿no? Esto de las esencias, hemos sido creados a imagen y semejanza, por lo tanto todo lo que tenemos nos ha venido, y somos producto de esto. A lo sumo, lo que hacemos es cada tanto desentendernos de ese creador, y de los bienes que nos ha legado, y caer en el pecado, pero es una cuestión de esencia. Emmanuel Mounier va a decir una cosa que en su momento sonó terrible, que es cierto que el ser humano es una creación divina, por lo tanto no se puede negar este vínculo con lo trascendente religioso. Pero también es cierto, no es menos cierto que esto, que el ser humano se construye como persona, y sobre todo como persona cristiana, a partir de los vínculos que establece con el prójimo, y no solo con el prójimo individual, sino con el prójimo colectivo, es decir, con la comunidad de la que forma parte. ¿Y cómo se construye persona? En función de ese proyecto divino siempre, ¿no? Pero uno lo tiene que construir, se tiene que construir a sí mismo, y a partir de las decisiones que va tomando cotidianamente. Esto es compartido por otras corrientes personalistas europeas, inclusive del tipo marxista, ¿no? Solo que por ese otro lado se niega la presencia de Dios, y Manuel Mounier dice tajantemente que quiere combatir eso, ¿no? Quiere combatir el ateísmo, pero desde una religión encarnada que dice: yo voy a ser cristiano y voy a ser persona en la medida que tome ciertas y determinadas decisiones en mis relaciones con mi prójimo, con mi comunidad, con quienes conforman la comunidad. De ahí a empezar a sostener que todos somos en alguna medida responsables y solidarios por el destino que no es tal, sino que lo vamos construyendo de todo lo que nos rodea, hay un paso. Y eso obviamente es sumamente peligroso. Y además vuelve a atentar con la jerarquía. Así que el mismo Manuel Mounier fue perseguido, pasó largos años de cárcel, aunque no crean por sostener estas ideas. Digo, aunque no crean porque si no parece que esto de la democracia y las libertades ha nacido, no sé, de alguna especie de huevo cósmico, si me disculpas la figura, ¿no? Y que además ya está perfeccionada y fue siempre así. No. Hay mucha lucha detrás de eso. Bueno, pero más allá de que Manuel Mounier es encarcelado, de que Le Sillon fue perseguido, un grupo, en 1935 en Francia, un grupo de campesinos empiezan a conversar entre ellos porque están disgustados con la falta de posibilidades de educación para sus hijos. Y no se refiere a que no exista la escuela, porque para ese entonces había una red de escuelas agrotécnicas muy importante ya desarrollada en Francia. Estamos hablando de 1932, 1935, ¿no? Bueno, hasta que uno de estos padres, movilizado porque su hijo se niega a seguir lo que llamaríamos nosotros escuela secundaria, no es exactamente igual, el sistema francés está muy fragmentado, en periodos distintos, ¿no? Mucho más cortos que los nuestros, pero hablemos de una escuela secundaria para que se entienda la etapa, ¿no?, de formación del chico. Dice: yo no quiero ir a la escuela, papá. No, los padres, por supuesto. ¿Cómo no vas a ir a la escuela? No sé, en aquel entonces la escuela era sinónimo de futuro, una bienaventuranza para el porvenir. Y el chico le dice: no, dice, porque mirá fulanito, mirá sutanito, dice, se van a ir, la pasan mal. La mayoría vuelve a sus hogares sin haber logrado terminar la escolarización, son expulsados del sistema. Y el padre comienza a pensar: sí, y además los que vuelven, si vuelven con una cabeza de rechazo de toda la cultura campesina, de desprecio por lo que hace la familia, etcétera, etcétera. Vuelven frustrados y negados, aculturizados, ¿no? Entonces se pone a pensar y va a hablar con el cura de su parroquia, que era un cura de pueblo, según todos los indicios, semi-analfabeto,
lo cual no significa que sea ignorante. Y le plantea la situación y el cura le dice, bueno, mire, en el sistema educativo francés el ciclo se puede cumplir no únicamente asistiendo a la escuela, sino que se pueden tomar clases particulares, estudiar y después ir a rendir unos exámenes de validación. Hasta el día de hoy, más o menos así funciona el sistema francés también. El padre le dice, bueno, dígame cómo podemos arreglar, yo le traigo a mi hijo mañana. Y el cura, le digo, era semi-analfabeto pero no ignorante, le responde con esta sabiduría: no, mire amigo, yo soy sacerdote de toda la comunidad, no de su familia, por más que usted sea un feligrés destacado. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que quedaba del espíritu muy vivo, del espíritu de Le Sillon y de la filosofía de Manuel Munier, que por ese momento pasaba amargos años de cárcel. Este padre habla con sus coterráneos, digamos, los otros miembros de la comunidad, la Ushun, una población muy pequeña en el suroeste francés, el suroeste, digo bien, estaba dando vuelta al mapa. Y se ponen de acuerdo y envían a sus hijos a la parroquia. Y el cura lo que le dice, bueno, dice, son 7, 8, yo lo voy a tener un tiempito acá, ustedes me proveen de los alimentos y demás, yo trato de enseñarles lo que propone la currícula, diríamos hoy, ¿no? El plan de estudio. De buena manera, imagínense, bastante limitado él. Y después se vuelven otros 15 días a su casa porque yo tengo que hacer otras cosas, digamos, no soy maestro, soy el cura. Y comienzan, y resulta que cuando empiezan a rendir los exámenes los alumnos, se encuentran con que tienen un éxito absolutamente inesperado. Al punto tal que este cura le escribe a su obispo, que estaba preocupado por lo que estaba haciendo él, una cosa tan rara, y le dice, miren, el éxito de esta semana ha superado todas mis mejores expectativas por lo que tanto había orado, qué sé yo. Y entonces empieza a surgir esto de un tiempo en la escuela y un tiempo en la familia, ¿no? Llega un momento que, claro, es una explosión, cuando el resto de las familias que no se habían sumado de la región ven esto, empiezan a decirle al cura, mi hijo también, y el cura dice, yo no puedo, acá, no doy abasto y además no tengo espacio físico, dice, tienen que construir una escuela. Y entonces los padres van a ver al ministro de Educación de Francia. El ministro de Educación lo saca zumbando porque a lo sumo lo que quiere abrir es una escuela como todas las otras que le vienen con esta cosa rara, ¿no? Y entonces van a hablar con el obispo directamente, le dicen, somos todos católicos. Sí, qué bueno, estoy enterado, le dice el obispo, pero el obispo, ajeno a todo este espíritu que veníamos señalando, le dice, vamos a crear una escuela del obispado. Y entonces los padres dicen, no, la escuela es nuestra. No, dice, si la creamos nosotros, es del obispado. Finalmente no hay acuerdo, porque los padres dicen, bueno, si hemos construido un granero, comunitario, ¿cómo no vamos a construir una escuela? Y fíjense ustedes que aquí tan sintéticamente creo que aparece el germen más fuerte y con todos los condimentos de la filosofía y la propuesta de la alternancia, ¿no? Porque, ¿por qué dicen los padres si hemos construido un granero? Es evidente que los padres ya están asociados en un modelo cooperativo. Ese granero es un granero comunitario. Bueno, y así lo hacen. Después la historia discurre, comienza a ser un éxito, pero llega la Segunda Guerra Mundial, eso genera un parate, pero también, cuesta llamarlo así, pero digamos con la fortuna de que algunos padres dirigentes de esas escuelas se enrolan en los grupos de los maquis, la resistencia francesa. Entonces, cuando cae el nazismo, resulta que el ministro de Agricultura es uno de estos dirigentes. Y por supuesto ve con tan buenos ojos las cefas que las apoya, ¿no es cierto?, impulsa su crecimiento y surgen como hongos. En poco tiempo, y hasta el día de hoy, Francia ronda un poquito más, un poquito menos, las 400 de estas escuelas, que allá se llaman Maison Familiar Rural. Y al mismo tiempo se va construyendo todo el andamiaje pedagógico y didáctico, es decir,
A ver, ¿qué es esto? 15 días en la casa y 15 días en la escuela. ¿Por qué? Y porque funciona. Que aparte eso es lo primero que surge cuando uno habla de estas escuelas, ¿no? Incluso despectivamente. A mí me han dicho en el ministerio, en más de un ministerio de educación, ustedes dejan los hijos con los padres en esos lugares donde son unos ignorantes y menos tiempo tendrían que estar con ellos y más tiempo en la escuela. Y lo que queda claro es que hay un proceso que está funcionando y muy bien y tiene profundos valores éticos, que es este de decir, hay una continuidad del proceso de enseñanza en una discontinuidad de situaciones. Pero además esa continuidad se da partiendo de la realidad de las propias familias asociadas que asumen la gestión de la escuela en nombre de la comunidad. Abel. Y a partir de ahí se desarrolla... Sí, perdón, me fui muy largo. No, está bien, te estoy siguiendo atentamente. Presencia de EFAS en el mundo. Por supuesto que en Argentina me decís que en el 1960 comenzó a desarrollarse... 68. ¿En qué otros países hay presencia de EFAS? Mirá, se está extendiendo aceleradamente, aquí en Argentina, como te decía, que debemos estar superando, yo estoy jubilado hace 2 añitos y algo, y un poquito, pero debemos estar superando las 80 escuelas. Es más, en Misiones hay cerca de 30 porque conozco que se han abierto en el último año alrededor de otras 5. Si vos ves el mapa de Misiones, el contorno de la provincia está marcado por la presencia de EFAS. Eso te cuento, ¿no? Ustedes tienen una muy cerca ahí en Garupá, tienen otra muy cerca en San Ignacio, y hay una organización provincial que se llama UNEFAM, que tiene sede en San Vicente, donde también hay una EFA, una de las primeras EFAs. No recuerdo si no fue la primera, no quiero meter la pata con eso. Bueno, pero te decía, en el mundo, bueno, Brasil tiene una presencia muy importante de EFAs a partir de varios movimientos que fueron surgiendo. Allí el impulso inicial llegó de parte de los italianos, que en su momento también estaban trabajando con la alternancia cuando vieron la experiencia en Francia. Después la abandonaron, en este momento en Italia no hay, pero se ha diseminado realmente por todo el mundo, Por supuesto, a medida que crece el movimiento aparecen variantes, ¿cierto? Claro. Se las puede ver en Perú, se las puede ver en Centroamérica. Mira, siempre hubo intentos para hacerlo en México, no sé en qué ha quedado. Hay un problema fuerte, había un problema fuerte ahí con la cuestión sociopolítica, ¿no es cierto? Bueno, en realidad... Pero me decías que en Argentina te encontraste con algo de resistencia por el sistema de alternancia. ¿Es así? Sí, sigue sucediendo eso, porque vos fíjate que esta propuesta, perdón que te trate así tan coloquialmente. Sí, por favor. Esta propuesta desafía, a mí yo amo la pedagogía, ¿no? Pero desafía todo lo que son los dispositivos pedagógicos tradicionales sobre los que se asienta la escuela. Hoy cuando uno escucha a toda la gente vociferar, como vociferamos con todo, criticar, pretender demoler, dinamitar, etcétera, etcétera, bueno, y si paramos un poco la pelota y nos ponemos a pensar de qué estamos hablando, ¿no? Nos informamos. Bueno, por ejemplo, el sistema de las EFAS desde el vamos puso en jaque toda la estructura de evaluación montada por la escuela tradicional. ¿Sí? Con esto de hablar de escuela tradicional, además, no estoy diciendo que la EFA sea mejor, porque en nombre de la EFA y cualquier otra pedagogía o propuesta se pueden hacer desastres también, ¿no es cierto? Pero la EFA, ¿qué dice? A ver, esta evaluación, alguien externo al alumno, necesariamente superior, le toma examen al alumno cada tanto, desde su criterio y sin ninguna opinión del examinado, sobre qué es lo que ha aprendido. Lo que Paulo Freire dice, educación bancaria. Yo deposito en la cabeza del chico, le levanto la tapa a los sesos, deposito adentro un montón de cosas, cuando llega el momento uno tiene que devolver. Si es posible con interés, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, la EFA dice, no. Acá lo que vamos a hacer primero, el docente no va a ser alguien lejano, distante, que basa su autoridad en la jerarquía, sino va a ser alguien que va a construir su autoridad por el reconocimiento del joven de la manera en que lo va acompañando en sus propios aprendizajes. ¿Me explico? Hay una distancia sideral entre uno y otro. Y entonces, los exámenes van a tener el mismo cariz y no se van a limitar a cuestiones tradicionalmente académicas. Nosotros en la CEFA tenemos, por ejemplo, en Argentina, y a partir de la experiencia francesa, digo en Argentina porque siempre hay modificaciones, algo que se llama 5 minutos. Usted sabe que en las EFAs, como los chicos y las chicas están alojados durante 15 días, bueno, hay una convivencia, se aprende desde el trabajo, todas las actividades se realizan juntos y no por una idea de no contratar personal ni nada, ¿no? Sino de aprender a organizarse, a ser solidarios, a cooperar. Y todos los días, entonces, al final de la jornada, se para la pelota, en algunos casos al mediodía, por eso digo las diferencias organizativas, y se discute entre los alumnos, con los docentes como simples coordinadores para ayudar, tomar nota, acompañarnos, ¿cierto? Pero los actores principales son los alumnos. ¿Cómo nos fue en el desarrollo de la jornada, en el transcurso de la jornada? ¿Me explico? Entonces se señalan fortalezas, se señalan debilidades, cosas que no nos salieron tan bien, se recuerdan cuestiones que hay que trabajar o que resolver durante el día o durante la semana, lo que fuere, y se hacen acuerdos, o sea, se trabajan las normas, ¿no? Y la evaluación, esa es una evaluación importantísima, porque además los docentes están allí tomando nota y terminando de conocer a sus alumnos y viendo sus procesos. Decía Freinet, un gran educador francés, también bastante ligado por la pedagogía, para enseñar matemáticas a Juancito, primero hay que conocer a Juancito, ¿no? Bueno, ese 5 minutos. Después existe lo que se llama revisión semanal, que a veces es quincenal, de acuerdo a las posibilidades organizativas de la escuela, donde toda la comunidad se junta a hacer lo mismo que en los 5 minutos, pero ya abarcando todo ese periodo de formación. ¿Me explico? O sea, evaluamos entre todo lo que pasó en la escuela durante estos 15 días. Y cuando digo entre todos, y aquí los desafíos, digo también lo que pasó con el docente llamado monitor y su rol. Abel, sí. No, quería saber, por inquietud, sí, por la duda que me surge, es, seguramente hay, como en todos lados, ¿no?, algunas cuestiones que son consideradas por el momento pendientes, que hay que revisar, que hay que mejorar, sí. Y me quiero ir al lado, sí, de la conectividad, o sea, del mundo virtual que nace a partir de el fenómeno de la pandemia, que nos hizo ver que, a través de plataformas y demás, se puede continuar con el sistema o el plan de enseñanza a partir de un sistema virtual. ¿Eso le significó un esfuerzo? ¿Pudieron estar paliando esa situación durante la pandemia con esta versión de la conectividad 100%? Muy buena pregunta, realmente. Vos sabés que a mí me tocó enfrentar esta situación en realidad ya arrancando la jubilación. Yo me jubilo y comienza toda la pandemia y el aislamiento, esta cosa tan terrible que nos ha sucedido, ¿verdad? O que nos hemos provocado. Vaya uno a saber cómo podría mirarse esto, pero bueno, nos iríamos del tema. Pero yo he seguido en contacto con las escuelas de distintas provincias que me convocan cada tanto a alguna capacitación, alguna charla, algún trabajo con los docentes y con la comunidad, pues se trabaja con las familias asociadas también. Cuando digo familia, digo el núcleo próximo a los alumnos, no hablo de ningún modelo. Y lo que ha surgido me llamó tanto la atención porque surgió, yo lo vi en Santa Fe, lo vi en Chaco, lo vi en Santiago del Estero en un par de oportunidades. Descuento que en Misiones habrá sido lo mismo, la verdad que no he estado ahora este último tiempo en Misiones, pero descuento que ha sido lo mismo. Lo que yo rescaté como conclusión es que en las CEFAs esta tarea se hizo más sencilla. Y eso a pesar de que las herramientas propias del trabajo a distancia, en red, la conectividad y esto, muchas veces flaquean o directamente están ausentes. Entonces la pregunta es ¿por qué?
la respuesta, por lo menos la que uno entiende puede ser la más probable, sin dudas hay que pensar que puede haber otras, ¿no? Es que la autonomía natural con la que están acostumbrados a trabajar nuestros alumnos en el sistema de alternancia provocó que este tiempo de trabajo en sus hogares lo pudieran abordar con una suficiencia que de otra manera no hubiese sido posible. Es decir, la escuela jerárquica, si no está el profesor, si no está el maestro al lado, es difícil que el chico se largue a producir, a crear, a investigar, a equivocarse si es necesario. En cambio, el alumno o la alumna, el chico, el estudiante de la EFA, está acostumbrado a eso, forma parte de su cotidianidad. Esto no quiere decir que le hayan pasado bomba y que a todas las escuelas les haya resultado igual. Estoy diciendo que la tarea de la alternancia en sí facilitó este transcurrir que obviamente no fue el deseado para nadie. Pero se debió interrumpir la alternancia con la pandemia, debieron quedarse permanentemente en sus casas. Claro, pero les llegaba las actividades por sus docentes. ¿Me explico? Sí. Se fueron todos a su casa con planes de trabajo y les siguieron llegando los planes de trabajo. Sí. Llegaban a una casa donde tenía conectividad, desde allí se distribuía. ¿Sí? Cada uno en su casa, respetando las distancias, el aislamiento y todo lo que quiera. Pero, sin embargo, funcionó mejor que en otras escuelas céntricas donde estaban todos los elementos a su favor. Claro. También porque los docentes están formados ya en ese tipo de trabajo y confían en sus alumnos que pueden desarrollar estos procesos y además los alientan a desarrollarlos. Abel, claro. No, bueno, agradeciéndote, ya medio que se nos está yendo el tiempo, pero realmente muy interesante. ¿Cuál es como decía usted, el germen, ¿no?, de lo que es la escuela de la familia agrícola? Me quedo con esta preguntita que como para cerrar, tiene que ver con esta resistencia que usted me reconocía que en algunos sectores del sistema educativo todavía existen. Sin embargo, se ha logrado que el título, no sé en cuáles son las instancias, si tienen secundario o si también proponen terciario, pero el título es válido como cualquier otro plan de estudios. Por supuesto. A ver, yo te podría hablar de resistencias iniciales donde, por ejemplo, a la misma comunidad no le gustaba mucho esto de que hubiese convivencia de jóvenes de distintos sexos en la escuela. Imagínate, comunidades rurales además, ¿no? Claro, mixto. Pero además estas otras cuestiones pedagógicas. Ahora, las resistencias, y bueno, algunas se van superando por imperio de la fuerza. Esto que yo te decía de los mejores resultados en las EFAs, que muchas escuelas que tenían todas las herramientas tecnológicas a su disposición, y bueno, en cada ministerio siempre va a haber alguien que lo vea y diga, bueno, qué sé yo, hay que admitirlo. No sé, podrán decir, esto no me encierra, pero funciona. ¿Verdad? Aunque no se enamoren de la propuesta, hay que admitirlo. Lo otro es la fortaleza de la comunidad organizada. Si uno logra que la comunidad se organice y empuje en una misma dirección, que es la de la educación de sus hijos primero, como digo yo, porque primero la familia llega por su hijo o su hija, y después el proyecto político pedagógico que hay detrás, es decir, que todos los chicos y las chicas de su comunidad o su región tengan acceso a esa educación, si es que la quieren, ese es el proyecto final. Bueno, una familia que se organiza de esa manera y empuja, es difícil de resistir desde la burocracia o los prejuicios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Se van cayendo vallas. Ahora, otras se caen en lo formal, pero operan de otra manera. Claro. Por ejemplo, mira, Misiones tiene un serio problema desde hace tiempo, así que no vamos a hablar de administraciones ni gobiernos puntuales, donde han decidido que por una cuestión que obviamente es de facilitar el reparto de trabajo, quienes tienen cargos en la EFA, es decir, quienes tienen tiempo completo, no pueden dar clases o están muy acotados. Entonces se dedican a sostener producciones. Y esto rompe con lo que te decía, para enseñar matemática a Juancito, primero hay que conocer a Juancito. Los que tienen tiempo completo tendrían que ser los que de alguna manera coordinen todos los procesos educativos en las aulas también, por lo menos coordinen, tengan un contacto fuerte con ellos. Entonces eso sigue operando, te dicen, las EFAs son muy caras, por ejemplo, ¿verdad?
Y uno dice, no más que otras escuelas agrotécnicas, pero además mira el resultado, porque en realidad con un personal bastante escaso, la escuela se hace cargo de 15 días completos sostener a sus alumnos allí. Y no es que después se van los alumnos y se terminó la tarea docente, porque llegan otros grupos. ¿Me explico? No es que se van todos al mismo tiempo, se van primer y segundo año, supongamos, después tercero y cuarto y así. Sino que además durante ese periodo que no están los grupos que han ido a sus casas, los equipos trabajan para lograr que realmente se produzca ese aprendizaje en el hogar y que lo puedan retomar cuando llegan, para que se produzca el aprendizaje puramente escolar. Está clarísimo. Es una cosa muy, muy delicada y compleja, ¿no? Está clarísimo. Bueno, entonces digo, esas resistencias están y no mucha gente está dispuesta a asumirla, aún en un discurso pedagógico. Aunque te digo que cuando uno va con las cartas sobre la mesa, se terminan las oposiciones abiertas, pero por detrás siguen operando. Pero insisto, si los títulos son válidos, como los de cualquier otra escuela, el sistema desde ahí también te intenta ajustarte las chavetas, si es posible, para llevarte cada vez más parecido, digamos, un lugar cada vez más parecido al de la escuela tradicional. Porque el sistema educativo desde sus orígenes hizo eso, homogeneizar. Todos lo mismo, todo al mismo tiempo. Ese es otro tema, pero eso se nota. Yo he estado trabajando en el ministerio también algunos años, así que me consta que funciona así. Abel, Abel Omar Fenoglio, profesor en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación. Muchísimas gracias por compartirnos con nosotros esta experiencia de las EFAS en Francia, en América Latina, en la Argentina y también en la provincia de Misiones. Bueno, mira, el agradecido soy yo. Un saludo enorme para ustedes, a disposición. Espero que mi cháchara les haya servido de algo. Y si me permitís, un saludo muy especial, porque seguramente entre tantos alumnos, yo he sido director muchos años del instituto que forma los docentes, los monitores para las EFAS. Allí en Misiones tengo muchísimos egresados, muy queridos todos, así que les mando un fuerte abrazo. Y lo mismo a la gente de las comunidades, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Abel. Hasta pronto. Gracias, a su disposición.